Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte 6 de esta serie de estudios bíblicos que estamos haciendo. Mi nombre es Elena Amador, si no me conoces, bienvenido y mucho gusto a este canal que se llama Desaprendiendo. Y muchas gracias, quería tomarme un minutito antes de comenzar, quería agradecerles a todos los que están conectados, a todos los que están siguiendo esta enseñanza. La verdad es que no me esperaba la respuesta tan linda. Así que muchas gracias a todos los que están ahí comentando, todos los que están enganchados a esta serie. Si no viste los videos anteriores, puedes encontrar los enlaces en la cajita de descripción y en el comentario fijado. También les dejo un enlace para que puedan descargar el PDF que utilizo en esta clase. Pueden encontrar ese enlace en la cajita de descripción y en el comentario fijado que aparece en la sección de comentarios. Bueno, y ahora sí, basta de cháchara y comenzamos con lo nuestro. La verdad que la clase de hoy está buenísima. Yo que ya sé este tema, estaba súper emocionada mientras lo grababa, así que me encanta enseñar esta parte, esta clase y la clase que viene. Realmente están buenísimas porque nos ayudan a entender no solo la historia y no solo Mateo 24, sino también todo el Nuevo Testamento. O sea, van a ver que en esta clase y en la que viene van a empezar a comprender un montón de cosas y la manera en la que leemos el Nuevo Testamento en general. Recuerden también el mangazo de cada video, regálenme un like, un me gusta, un comentario, compártanle esta serie de estudios bíblicos a alguien que creas que le pueda llegar a interesar y no se olviden, muy importante, de suscribirse y de activar la campanita para que les avise cada vez que suba un video nuevo. También tomen su anotador, que a esta altura ya todos deben tener, y tengan la Biblia abierta. Hoy vamos a tratar de terminar Mateo 24. Nuevamente, retengan lo bueno y desechen lo malo, lo voy a decir en cada video. No soy la dueña de la verdad, esto es lo que creo hasta el momento y estoy abierta a cambiar de manera de pensar si aparece evidencia nueva o si el Espíritu Santo me lleva a eso. Entonces, retomando un poquito donde habíamos dejado la clase pasada, ¿se acuerdan que Mateo 24 es la respuesta básicamente a 3 preguntas que le hacen los discípulos a Jesús? La pregunta número 1 que le hacen es ¿cuándo ocurrirá todo esto? Que se acuerdan, esto básicamente, esta pregunta la respondimos la semana pasada, que vemos que Jesús les responde con 9 señales, creo que eran 8, no me acuerdo. Pero sí, les responde que va a haber hambre, pestilencia, falsos profetas, falsos mesías, etc. Esa es la primera de las preguntas. La segunda de las preguntas es cuál será la señal de tu venida, y es la pregunta que vamos a intentar responder el día de hoy. Bueno, la semana pasada habíamos dejado en Mateo 24-28, habíamos explicado por qué Jesús dice: donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Se acuerdan que es un simbolismo profético a lo que fue Israel, y las águilas un simbolismo del Imperio Romano? Así que hoy vamos a comenzar desde el versículo 29, porque desde esta parte Jesús empieza a responder esta segunda pregunta. No es, como yo siempre digo, la clase pasada lo dije también, no es tan arbitrario, por así decirlo, el corte de acá hasta acá responde una pregunta, pero ahora para estudiarlo vamos a decir que es así. Después, cuando terminemos la semana que viene, vamos a ver que todo tiene un sentido con todo. Pero bueno, volviendo un poquito, hoy vamos a intentar responder esta pregunta y Jesús la empieza a responder en el versículo 29, que es el que está acá. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Y este versículo ha inspirado muchas películas de terror cristianas como Dejados Atrás y como es Ladrón en la Noche y todas estas cosas que hablan de catástrofes naturales en los astros y en el cielo. Y es el versículo favorito de los que hay personas que les gusta cada vez que hay un eclipse, que anoche, por ejemplo, hubo un eclipse, ya estaban diciendo que es señal de, no sé, de los últimos tiempos y todo esto.
Pero vamos a estudiar hoy qué significaba todo esto, teniendo en cuenta, ¿se acuerdan lo que veíamos las clases anteriores? La relevancia del lector, es decir, qué entendían los destinatarios originales cuando leían esto. Así que hay que estudiar un poquito primero el contexto cultural. Entonces, ¿se acuerdan? En las primeras clases, ahora les estoy haciendo preguntas para ver si estudiaron, que uno tenía que tener en cuenta algunas cosas, que primeramente eran a quién se le está escribiendo, quién está escribiendo, por qué está escribiendo, o sea, cuál es el motivo y cómo es el contexto histórico, político, social. El contexto de esto ya lo venimos estudiando, digamos, hace ya varias clases, pero en este tema de cómo es de las estrellas cayendo del cielo, tenemos que tener en cuenta algo más respecto de la cultura judía que aún no hemos mencionado. Entonces, Jesús estaba hablándole a los discípulos, eso es importante, quienes conocían en detalle la literatura del Antiguo Testamento. ¿Por qué sabían la literatura del Antiguo Testamento? Porque básicamente ellos eran judíos, ellos lo habían escuchado, discutido y memorizado. Para quienes no saben, los judíos hasta el día de hoy memorizan pasajes de memoria, deben recitarlos, o sea, extensos pasajes de la ley y de los profetas, ¿no? Eso es así hasta el día de hoy incluso. Entonces, algunas alegorías y formas de expresión habían formado parte de su cultura, de su medio ambiente y de vocabulario desde la infancia por generaciones. Es decir, ellos tenían cierto conocimiento cultural por el simple hecho de ser judíos. Es como, no sé, por el simple hecho de ser argentino uno tiene conocimiento, no sé, no se me ocurre, pero no sé, de fútbol, ponele, no sé, de determinado tipo de música, ponele. Determinadas maneras de hablar, o sea, determinados códigos, no sé. Pero sea cual sea tu nacionalidad, pensá que hay cosas que solamente alguien de tu mismo país y contemporáneo a vos va a entender. Entonces acá básicamente aplica el mismo concepto. Entonces acá hay algo muy importante que dice que cuando Jesús habló a sus discípulos de la caída de Jerusalén, usó un lenguaje profético. Entonces, esto que está hablando acá, de este pasaje número 29 de Mateo 24, es un lenguaje profético. Eso es importante. Entonces, tenemos que conocer que para la cultura judía del siglo I existía un lenguaje de profecía instantáneamente reconocible a aquellos que estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. Es como un vocabulario técnico. Por ejemplo, hay vocabularios técnicos que solamente pueden entender los médicos, que solamente pueden comprender los teólogos, que un teólogo, ¿se acuerdan en la primera clase que yo les decía, ¿no? Que los teólogos cuando dicen soteriología saben inmediatamente de qué están hablando? Es un lenguaje específico. Y el lenguaje profético para para los judíos del siglo I, también era específico. Ellos sabían muy bien a qué se estaba haciendo mención. Entonces, cuando Jesús dice acá, las estrellas van a caer, como es las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidas, el sol se oscurecerá, etcétera, etcétera, etcétera. Para los judíos del primer siglo, este era un lenguaje figurado del Antiguo Testamento. Era una analogía, por así decirlo, un simbolismo. Este lenguaje apocalíptico, porque vamos a ver la semana que viene, no, la otra semana vamos a meternos un poquito ya con Apocalipsis. Sé que algunos están así como ansiosos de ese tema, pero bueno, Apocalipsis no vamos a estudiarlo a fondo 100%, no llego, o sea, si quieren que estudiemos así como estoy haciendo ahora con Apocalipsis, comenten si les gustaría, sería un estudio bíblico súper largo, pero es realmente muy interesante Apocalipsis. Pero bueno, sí vamos a estudiar Daniel, que eso sí me estaban pidiendo, y sí vamos a dedicarle 2 clases a estudiar Daniel y su relación con Mateo 24 y otras profecías del Nuevo Testamento. Entonces, este lenguaje simbólico
simbolizaba, valga la redundancia, la destrucción de un gobierno o ciudad. Es decir, que cuando la Biblia habla de las estrellas cayendo, de las potestades de los cielos, la luna y las estrellas cayendo, en realidad estaba hablando de la destrucción de un gobierno o de una ciudad. No estaba hablando de algo literal como las estrellas cayendo sobre la tierra. Aparte, esa está como que no tiene lógica, porque imagínense que una estrella caiga sobre la tierra. Una estrella es no sé cuántos millones de veces más grande que la tierra, no quedaría nadie vivo. Entonces, ¿qué sentido tiene que Jesús diga huyan a los montes, no? Si va a caer una estrella, o sea, ni siquiera los que están en los montes se salvarían, pero bueno. Y ahí yo puse, no, esto es interesante, porque a veces los cristianos tenemos esta arrogancia, ¿no? Que creemos que como que, no sé, como que la nación de Israel o el Antiguo Testamento no se parecía en nada. Y la semana que viene vamos a estudiar un poquito que la cultura de los judíos del Antiguo Testamento se parecía mucho a la cultura de otras culturas, valga la redundancia, de otras naciones contemporáneas. Entonces, por ejemplo, para los egipcios, también el sol y las estrellas simbolizaban a los gobernantes. O sea, en los jeroglíficos que ellos tenían, el sol y las estrellas siempre simbolizan a los gobernantes. Esto lo pongo como un dato de color, no es necesario. Pero bueno, acá yo sí puse algunos ejemplos en la Biblia. Vamos a ver acá el ejemplo de José. Uy, no puse acá, pero acá es en Génesis en realidad, no me puse, no puse el libro, puse ¿cómo es el versículo? Pero no puse el libro, pero es en Génesis. Vemos que José vio el sol, bueno, José, para los que no saben, era un personaje del Antiguo Testamento y él tuvo un sueño. Y en ese sueño vio el sol y la luna y 11 estrellas haciéndole reverencia. Esto está en Génesis 37:9. El sol, la luna y las estrellas representaban al padre de José, la madre y los hermanos. José, teniendo solo 17 años, es ahí no años, es que a veces, para los que no saben, yo vivo en Estados Unidos y acá los teclados no tienen la ñ, entonces a veces se me escapa. Eh, Perdón. José, teniendo solo 17 años de edad, estaba bajo el gobierno de su padre, su madre y sus hermanos. En realidad, ellos tenían supremacía sobre él porque tenía todavía 17 años, no estaba casado. Al escuchar sobre el sueño de José, Jacob le preguntó: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos en tierra ante ti? Le responde en el versículo 37:10. El padre de José y sus hermanos inmediatamente entendieron el significado de las imágenes contenidas en el sueño y realmente no esperaban que el sol, la luna y las estrellas se inclinaran ante José. O sea, básicamente él estaba bajo el gobierno aún de su familia, él tuvo este sueño y su familia entendió que ese sueño estaba hablando de ellos mismos, no de que literalmente el sol, la luna y las estrellas se iban a inclinar ante José. Entonces eso nos da la pauta de que para esa cultura esto tenía cierto sentido profético, este lenguaje del sol, la luna y las estrellas. También hay más, o sea, hay un montón de ejemplos. Si quieren buscar en la concordancia van a ver que aparece un montón de ejemplos. Yo puse algunos, pero por ejemplo en Isaías 13, del 9 al 10, dice: en la profecía contra Babilonia, Isaías describe: viene ya el terrible día del Señor, día de ardiente ira e indignación, que hará de la tierra un páramo y raerá de ella a los pecadores. Ese día las estrellas y los luceros del cielo no darán su luz, el sol se oscurecerá al amanecer y la luna no dará su resplandor. Esta profecía ya se cumplió, uno podría estar tentado, sobre todo si no han visto, alguien que no vio estas clases, ¿no? Podría decir, uy, esto está hablando del futuro. Pero era una profecía contra Babilonia, que esto ya se cumplió, digamos, históricamente. También pueden encontrar un lenguaje similar
o sea, de hablando de las estrellas, la luna y todos los luceros del cielo, las luces del cielo, en, por ejemplo, Ezequiel 32:7, Joel 2:31, Apocalipsis 6:12 y 13. Entonces, comprendiendo que cuando la Biblia habla del sol, la luna y las estrellas cayendo, en realidad está hablando de un gobierno cayendo o de una ciudad destruyéndose, podemos comprender que Jesús, ¿no?, estaba hablando de la destrucción, como ya sabemos, de Jerusalén, que esto es lo que hemos estudiado la clase pasada. Una interpretación literalista, como hace la mayoría, piensa esto, ¿no?, como un meteorito. Cada vez que aparece alguna noticia así de algún meteorito, ya dicen, es que es las señales del fin, el fin se aproxima y no. O sea, hagan este ejercicio si tienen ganas. Pongan, el fin del mundo es en el año y pongan cualquier año. Pongan el año 2000, 2001, vayan de para atrás y van a ver que todos los años siempre hay alguna profecía o alguien diciendo que es el fin del mundo ese día, o ese año, perdón. Y así para adelante también pueden ir, pero esto sí tienen ganas. Pero bueno, nosotros ya sabemos que esas son interpretaciones literalistas, es decir, de personas que agarran versículos, los tiran en cualquier momento histórico sin tener en cuenta justamente el contexto, la relevancia del lector, sin respetar, digamos, la Biblia, sin hacer un correcto uso de la palabra. En el versículo que sigue, que no lo puse, pero dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, ¿qué significaba Jesús viniendo sobre las nubes? ¿No? Que esto ha inspirado muchas canciones. Yo me acuerdo que cuando íbamos al encuentro en la iglesia cantábamos una canción de Jesús viniendo en la nube. Pero bueno, ¿qué significaba para estas personas, para los destinatarios originales? Entonces, ahora que tenemos algo de contexto, ¿no?, que ya venimos varias clases estudiando un poquito del contexto hebreo, podemos entender que, número 1, los discípulos le estaban preguntando a Jesús cuándo vendría en juicio sobre Jerusalén. Y número 2, Jesús le responde con muchas señales que llevarían al versículo 30. O sea, él les dice, ¿cuándo va a venir este juicio? Le responde justamente con todas estas señales de falsos mesías, falsos profetas, todo lo que estudiamos la clase pasada básicamente. Y la conclusión, digamos, de la aparición de esas señales es que él vendría sobre las nubes trayendo juicio. Venir sobre las nubes, esperen que me corro para el otro lado, ahí está. Venir sobre las nubes es una alegoría o un lenguaje profético a Dios viniendo en juicio sobre una ciudad. Nuevamente, ellos eran destinatarios de origen hebreo que conocían el lenguaje profético, y así como las estrellas cayendo significaba la caída de una ciudad o la caída de un gobierno, el hecho de Dios viniendo sobre las nubes también era un lenguaje profético o una alegoría o un simbolismo de cuando Dios venía en juicio sobre una ciudad. Eso lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Dios iba a traer una destrucción sobre una ciudad o nación, se decía que Él vendría sobre las nubes en el cielo. En la cultura judía, la frase señal de su venida tenía poco que ver con locación y llegada y se entendía como venir en juicio sobre una ciudad o nación. Entonces ahora, no sé si queremos, ¿no? Nadie quiere que venga Jesús sobre las nubes, porque ahora entendemos que en realidad cuando la Biblia utiliza este lenguaje de Dios viniendo sobre las nubes es porque Dios viene con juicio. Así que ahora las canciones que hablan de Dios viniendo sobre las nubes, no sé, pero ahora podemos entender un poquito más, ¿no? Y acá otra vez podemos ver ejemplos en la Biblia una y otra vez. Yo puse algunos, no los voy a leer todos porque puse un montón, pero pueden buscar también en la concordancia la palabra nubes, y hay un montón, y fíjense que, bueno, no sé si todas, pero la gran mayoría hablan de cómo es de Dios viniendo en juicio contra una ciudad o contra una nación. Por ejemplo, el Salmo 18, 9 y 12 dice: e inclinó a los cielos y descendió, y había densas nubes, acá yo lo puse en mayúscula,
debajo de sus pies. Eso también, cuando no solo Dios viniendo sobre las nubes, sino que cuando dice que debajo de los pies de Dios hay nubes, también es un simbolismo de Dios viniendo a traer juicio sobre una ciudad o sobre una nación. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas a su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, espesos nubarrones, otra vez. Por el resplandor de su presencia, sus nubes, otra vez, se deshicieron en granizo y centellas. Bueno, como les decía, hay un montón. Voy a leer esta de Isaías, que está buena. Dice, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, otra vez ven la nube viniendo en juicio, y está llegando a Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y se derretirá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Como decía, este PDF lo pueden descargar para poder leer y buscar todos los versículos. Yo, para que no sea una clase muy larga, no voy a leerlos todos, pero ves, acá hay un montón. Yo les puse muchísimos ejemplos en el Antiguo Testamento y hay más aún de Dios viniendo sobre las nubes. Entonces ahora entendemos que cuando Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vemos que estaba hablando de una venida en juicio a destruir Jerusalén, como ya venimos estudiando hace varias clases. También esto es interesante porque se acuerdan que la semana pasada estudiábamos que hay varias palabras que se traducen como tierra, ¿no? Decíamos la semana pasada también que la palabra griega que da, o sea, que significa el planeta entero, como el mundo entero, es cosmos. Pero acá, en este pasaje donde dice tierra, acá se lamentarán todas las tribus de la tierra. La raíz de esta palabra es G, o sea, es otra palabra, que significa tierra local o más específicamente país. Entonces vemos que está hablando de algo local. Eso es lo que nos da la pauta, es de que no era un evento global, porque si no hubiesen dicho cosmos, sino que era un evento local. Entonces, esto nos da la pauta, como dice acá, que Jesús viniendo sobre las nubes no estaba hablando de un evento mundial, sino de un evento local. Esto también como que desbarata un poquito esta idea de Dios viniendo en juicio sobre el mundo, sobre todas las naciones, porque podemos entender que, las palabras utilizadas nos dan la pauta de que se está hablando de, como es de un país en particular, o de una población en particular. Dice este mismo versículo, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada mencionábamos que Flavio Josefo comenta en su libro que colgó una espada de Jerusalén durante un año? Probablemente esto sea esa señal, o sea, esa la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Puede ser eso o puede que sea otra cosa. Yo me inclino a pensar que es esto, pero puede ser tranquilamente otra cosa que yo no sé. Si tienen alguna otra información, coméntenla y la compartimos entre todos. Pero para mí tiene bastante sentido que sea esa señal que documenta Josefo, esa espada colgando sobre Jerusalén y que, que literalmente se vio durante un año. Reuniendo a los escogidos, dice acá, y es el versículo que viene, y dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este es un pasaje también que a muchos les gusta decir que Jesús estaba hablando acá del rapto, porque, no sé, hablan de juntar a los escogidos de los cuatro vientos, no sé, como que algunos pueden llegar a asumir que se está hablando de un rapto, pero no. O sea, estamos viendo, ¿no?, que mucho de esto de Mateo 24 sí tuvo un cumplimiento más literal, si se quiere, y no tan místico como a veces nosotros podemos llegar a pensar. No sé si se dieron cuenta de esto hasta ahora.
Pero ¿quiénes eran estos ángeles, no? Porque dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Quiénes eran estos ángeles? La palabra ángel o ángeles simplemente significa mensajero, o sea, sin importar si el origen de este ángel es celestial o terrenal. O sea, lo que da el sentido de que se esté hablando de un ángel como un ser espiritual o de un ángel como un mensajero y alguien terrenal, es decir, un ser humano, es el contexto. Por ejemplo, ahí yo puse que Santiago 2.25, hay algunas traducciones que pone, o sea, dice ángeles y otra mensajeros. ¿Qué Santiago 2.25 dice? Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros, y a veces algunas traducciones, yo estoy leyendo Reina Valera 1960, pero hay versiones que ponen cuando recibió a los ángeles. Eso es lo que puse. No tiene nada que ver Santiago 2.25 con lo que estamos hablando de Mateo 24, pero sí en este punto de los ángeles. Entonces, esto sí es importante, no solo para Mateo 24, sino para toda la Biblia. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Que todo lo que estamos aprendiendo ahora, sí estamos aprendiendo Mateo 24, pero son herramientas para estudiar toda la Biblia, o sea, sobre todo el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vean en la Biblia que aparece la palabra ángel, es el contexto lo que determina si se está hablando de criaturas celestiales o no. Entonces, en este contexto del que está hablando Jesús, hay razones para suponer que Jesús se estaba refiriendo al evangelismo mundial y a la conversión de las naciones que seguiría a la destrucción de Israel. O sea, muy probablemente cuando Jesús estaba hablando acá de que iba a enviar a sus ángeles con voz de trompeta, estaba hablando probablemente de los apóstoles, de los evangelistas, ¿no? Que se acuerdan que era importante esparcir esta profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén, porque era importante que no haya nadie en ese lugar, en ese momento, para que no muriesen justamente. Sigue diciendo Mateo 24, 32 y 33, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. También muchos dicen, ¿no?, que esta es una profecía sobre Israel. Muchos creen que cuando Jesús habla de la higuera está refiriéndose a Israel. Pero también vemos que Lucas 21, que se acuerdan que la semana pasada les decía que Lucas es el paralelo en Mateo 24, y vemos que Lucas, que suele ser como el más exacto, dice, miren a la higuera y todos los árboles. O sea, no habla particularmente de la higuera. Y bueno, dice más o menos lo mismo, pero dice Lucas 21 dice, miren a la higuera y a todos los árboles. No tiene sentido, o sea, que Jesús dé una profecía sobre Israel en el medio de algo así. O sea, es una parábola bien simple, o sea, lo que está, o sea, de la misma forma en que cuando uno ve que, por ejemplo, se ponen a brotar los árboles, como dice acá, la higuera, y todos los árboles, ya se está aproximando el verano. De la misma manera, cuando vean todas esas señales que Jesús describió en los pasajes anteriores, es decir, la gran tribulación, cuando pase el levantamiento de los falsos profetas, falsos mesías, el amor entibiéndose, la gran apostasía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las cosas que vimos la clase pasada, de esa misma manera sepan que la destrucción está sobre ellos. O sea, es como que es como que es bastante simple. Nosotros a veces queremos complicarla mucho más de lo que es, pero este mensaje es bastante directo, digamos, de Jesús. Básicamente les dice, cuando vean todas estas cosas, ya sepan que esto ya viene. Acuérdense que está respondiendo a la pregunta de cuándo va a venir en juicio. Los versículos que le siguen dicen, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Se acuerdan? Esto ya lo ven, ambos versículos ya los hemos estudiado en clases anteriores, pero para refrescar un poquito, ¿se acuerdan que habíamos mencionado, ¿no?, esto, que para el pueblo judío una generación son 40 años? Esto
aparece una y otra vez en la Escritura, es algo que para todos los teólogos es una concesión que está súper aceptada, no es algo que se discuta. Por ejemplo, esto es visible en el hecho de que una generación murió en el desierto durante el viaje de 40 años, esto está en Deuteronomio, pero hay más pasajes que dan cuenta de que una generación es 40 años. Por lo tanto, Jesús estaba diciendo que su profecía ocurriría antes de 40 años. ¿Se acuerdan esto que decía? Jesús profetiza en el año 30 y dice, va a ocurrir en esta generación. Entonces da un espacio de tiempo para que se vaya cumpliendo. Y esta profecía de Jesús terminó por cumplirse totalmente en el año 70, como ya venimos mencionando todas las clases. ¿Se acuerdan las clases pasadas? Creo que fue en la clase número 3, no, en la clase número 1 fue. A ver, sí, creo que fue en la clase número 1, que yo les dije para que no estén ansiosos. Pero que mencionábamos que el templo, para los judíos, ellos se referían a él como cielo y tierra. Entonces, ya sabemos, ¿no? Que el cielo y la tierra pasarán. Estaban hablando de el templo pasará, pero mis palabras no pasarán, pero mi profecía no pasará. Eso es básicamente lo que Jesús está diciendo, como ya vimos en clases anteriores. En el versículo 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, Jesús da ese periodo de tiempo en que estas cosas van a pasar en una generación, dentro de esta generación, pero no dice cuándo específicamente. Esto lo estudiamos un poquito más la semana pasada, no sé si se acuerdan. Sigue diciendo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ya sabemos, ¿no?, que cuando esta venida del Hijo del Hombre es la venida en las nubes, que es la venida en juicio. O sea, cada vez que vean esta venida de Jesús, esta venida del Hijo del Hombre, recuerden que estamos hablando de venida en juicio. Entonces, para esa audiencia, que recuerden que eran judíos, no había una imagen más clara de completa destrucción en la mente judía que la inundación de los tiempos de Noé. O sea, para ellos estaba súper claro de que estaba hablando de una venida en juicio. Es como que Jesús fue recontra claro. ¿Se acuerdan que la semana pasada también vimos que fue hasta súper detallista, que decía, oren para que esto no sea un sábado? O sea, como que la profecía de Jesús fue súper exacta, y esa audiencia original entendía totalmente que era una venida en destrucción. En los días de la inundación, ¿se acuerdan que la historia de Noé, que Noé les decía, se viene un diluvio, pero nunca había llovido? ¿Se acuerdan eso, no? Y Jesús compara la historia, esta profecía con la historia de Noé. Pero el pueblo continuó con su vida normal e ignoró sus advertencias, incluso hasta el último momento. Y así también pasó en el año 70. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos la semana pasada, que los judíos decían, no, Dios va a intervenir, al templo no le va a pasar nada, a nosotros no nos va a pasar nada, Dios va a restaurarnos, Dios, o sea, como que se confiaban en que Dios estaba con ellos, y bueno, ya vimos cómo finalmente culminó todo eso. Así que así, por más que había muchos cristianos diciendo, viene la destrucción de Jerusalén, cuidado, profetizando justamente la profecía de Jesús, o dando a conocer la profecía de Jesús, mejor dicho, a muchos eran como Noé, o sea, no le daban ni bola, o sea, decían, no, esto no va a pasar nada, y pasó no literalmente, pero figurativamente, como en los días de Noé. Entonces, como vimos antes, ¿no?, la venida, como se usa en todo Mateo 24, es un indicativo de Dios viniendo en juicio y no de un regreso final de Cristo. Esto es importante. Hay otros pasajes que sí hablan de la segunda venida del Señor, la venida final, por así decirlo, pero este no es un pasaje que hable de eso. O sea, esta es una venida, como es una venida
sobre las nubes, es una venida en juicio y no está hablando del regreso final de Cristo. Esto ya lo dije recién, que me adelanté, pero dice, pero acerca del día y la hora ningún hombre sabe, se debe entender no como la segunda venida de Cristo o del fin del mundo o el juicio final, sino de la venida del Hijo del Hombre a tomar venganza contra los judíos, como ya analizamos en las clases anteriores. O sea, no estamos hablando acá de un fin del mundo o de la segunda venida, sino de Dios o Jesús viniendo sobre las nubes, que es juicio. Nadie sabía cuándo iba a ser ese juicio sobre Jerusalén, pero finalmente vino. Sigue diciendo el pasaje, el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Se acuerdan que este versículo lo estudiamos cuando hablábamos del rapto? Este es otro pasaje que muchos dicen que habla del rapto, pero primero que este pasaje no está hablando del fin del mundo, segundo que está hablando de la venida en juicio y tercero que hay que leerlo dentro de todo el contexto. ¿Se acuerdan? La primera de las clases que hablábamos estas cosas. Uno puede estar a veces muy tentado en sacar versículos y tirarlos a nuestro futuro o nuestro presente, pero eso a mí entender es no respetar la Biblia. O sea, uno tiene que leer las cosas en su contexto. Entonces, en contexto, este pasaje está hablando de la manera arbitraria en que los romanos tomarían y matarían a los judíos en el año 70. Esto lo estudiamos un poco la semana pasada. ¿Se acuerdan que decíamos que los romanos eran súper crueles y hacían asesinatos al azar? O sea, algunos los mataban, otros los dejaban. Era una violencia espantosa. Entonces, este pasaje está haciendo referencia a eso. No está hablando ni de nuestro futuro, ni del fin del mundo, ni del rapto. Eso quiero que se queden tranquilos. Sigue diciendo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y comprended aquello de que si el padre de familia supiese a qué hora iba a venir el ladrón, velaría y no dejaría que horadasen en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor al frente de su servidumbre, para que les dé el alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le halle obrando así. De cierto les digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará muy duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Así será el llanto y el crujir de dientes. Y así terminamos Mateo 24. Pero estos pasajes, ¿no? de velad, de estén atentos, son como una llamada a mantener vigilia, a estar listos, a mantenerse expectantes. Imagínense que Jesús dio ese periodo de tiempo y dice, profetizó alrededor del año 30, no se sabe si fue en el 31 o en el 30, no se sabe, pero dijo, esto va a ocurrir dentro de esta generación. O sea, dijo, bueno, dentro de estos 40 años en algún momento. Y uno puede decir, con el diario del lunes, como decimos en Argentina, ¿no? Mirándolo así como de lejos, decir, ay, bueno, no es tanto tiempo esperar 40 años comparando con personas en la Biblia que tuvieron que esperar mucho más. Pero esperar 40 años es un montón. O sea, esperar que se cumpla una promesa durante 40 años es un montón. Entonces, muchos cristianos, ¿no? En este curso de 40 años de espera, porque se estima que que Mateo 24 se cumplió en 40 años después, algunos dicen 39 años después, de cualquier manera fue dentro de esa generación, como dijo Jesús que se iba a cumplir. Entonces muchos en ese tiempo de 40 años, sobre todo cristianos, los cristianos nuevos, por así decirlo, que no habían visto a Jesús con sus ojos o que
no habían sido contemporáneos a él, les costaba creer en esta promesa y había muchas personas que se habían vuelto incrédulas de esta venida en juicio del Señor sobre Jerusalén. De hecho, ahí encontramos acá es segunda de Pedro, me olvidé de ponerlo, pero ahí es segunda de Pedro 3:4, que incluso había personas que se burlaban de la profecía de Jesús, diciendo: ¿dónde está la venida prometida? Desde que nuestros ancestros murieron, todo continúa tal como el comienzo de la creación. O sea, ¿se acuerdan que esto tiene que ver con las señales, que el amor de muchos se iba a enfriar, que muchos se iban a apartar? Ser cristiano en aquel momento era muy difícil. Esto lo estudiamos la semana pasada, no quiero ser redundante, pero muchas personas, lo que sí podemos decir es que habían empezado a tener incredulidad y muchos decían: esto no va a ocurrir nunca, ¿no? Es por eso que la iglesia primitiva se saludaba diciendo Maranata, que significa Jesús viene. Necesitaban tener esta actitud de vigilia, como Jesús les había dicho: estén atentos, estén velando, porque nadie sabe el día ni la hora, pero esto va a suceder. Pero bueno, la iglesia debía tener una actitud de vigilia y estar listos. O sea, para ellos sí era importante este hecho de estar listos por las indicaciones que les había dado Jesús, de que tenían que irse a los montes, de que no podían volver a su casa a buscar. ¿Se acuerdan que esto lo estudiamos la semana pasada? Que Jesús les instruyó que cuando viesen a esa abominación desoladora o abominación que causa desolación, ni siquiera debían volver a sus casas a tomar el abrigo. O sea, tenían que salir corriendo de ahí porque venía justamente esta venida en juicio. Y por eso tenían que estar preparados. Imagínense que tenían que tener todo a mano porque había que huir a los montes. Y de hecho eso fue lo que hicieron. Por eso era muy importante que la iglesia tuviese esta actitud de espera, de vigilia, de estar alertas. Esto no está hablando para nosotros. Muchas personas viven con mucho miedo. O sea, yo conocí personas que realmente todo este tema les provoca tanto miedo y estar preparados porque Jesús viene, y terminan no viviendo finalmente. O sea, hay personas que creen que ya viene el fin y bueno, ya es respetable. Yo no estoy acá para juzgar a nadie porque yo siempre digo, yo puedo estar equivocada también, pero el fruto, yo siempre digo, examinar el fruto de vivir con miedo es una mentalidad a largo plazo anulada. Eso lo vimos en las clases anteriores también. Y tener este miedo y esta actitud pasiva, justamente una actitud activa y de espera y de estar alerta, tenía sentido en este contexto histórico que estamos estudiando. Tenía sentido en el año 70, en la venida en juicio, pero no tiene sentido para nosotros. O sea, no tiene ese sentido de estar preparados porque, qué sé yo, entonces endeudémonos porque pues muchos hacen eso, ¿eh? Muchos se endeudan porque dice, total, las deudas se las lleva después el anticristo, que eso lo vamos a estudiar en la clase que viene, creo, el tema del anticristo, que está buenísimo. Pero bueno, para resumir, este tema de velar tenía sentido en este contexto histórico, por eso la iglesia primitiva se saludaba diciendo Maranata. También este tema de Maranata, muchos sacan ahora canciones diciendo Jesús viene, y está bien. Yo siempre trato de mirar el corazón, sé que muchos lo hacen con mucho amor, no soy quien yo para estar levantando el dedo, juzgando a nadie, pero también hay que comprender el contexto, hay que comprender esto también, que tenía sentido en ese momento. Ahora para nosotros la palabra Maranata podemos resignificarlo, quizás sí podemos resignificarlo, pero tenía que ver con Jesús viniendo en juicio. O sea, no sé si yo quiero que Jesús venga en juicio, porque ya vimos lo que significa eso y ya estudiamos la semana pasada lo que fue justamente esa caída de Jerusalén. Entonces, en resumen, para finalizar Mateo 24, igual la semana que viene vamos a volver a Mateo 24 porque para el que estuvo atento y tomando nota, yo mencioné que Mateo 24 es una respuesta a 3 preguntas y yo respondí esta, ¿no? ¿Cuál será la señal de tu venida? Estos mismos versículos responden también qué pasará
al fin del siglo, que es la tercera de las preguntas. Pero eso lo vamos a responder la semana que viene, así que vamos a volver a Mateo 24. Pero eso lo dejamos para la semana que viene. Ahora lo que podemos decir es que sé que para muchos esta es información totalmente nueva. Sé que muchos quieren confirmar la exactitud de lo que leyeron. Yo les dejo el enlace siempre de libros que recomiendo que hablan de esto. Todo esto se encuentra en los libros de Josefo, también en historiadores como Eusebio y como Tácito, como mencioné la semana pasada. También pueden investigar las raíces griegas de las palabras en el diccionario Vine. Todo esto es información chequeable, no estoy inventando nada, sino que es información chequeable con registros históricos que son públicos, que yo se los dejo ahí para que vayan a investigar. Les recomiendo otra vez que vean ese documental sobre la vida de Josefo que habla justamente de la toma de Jerusalén. Es un documental de la BBC, es animado, así que está buenísimo. A mí al menos me gusta, no sé si son como yo, entonces les van a gustar, va a gustar ese documental, está buenísimo. Pero bueno, yo lo que les recomiendo, y esto se los digo con mucho amor, es que se tomen tiempo para digerir esta información. Es mucha información. Y si están entendiendo, que sé que espero que estén entendiendo, van a empezar a darse cuenta que no solo estamos estudiando Mateo 24 y los últimos tiempos, estamos estudiando todo el Nuevo Testamento en realidad. Porque cuando entendemos esto, entendemos el Nuevo Testamento, pero de otra manera. Y sobre todo en la clase que viene, les va a volar la cabeza. Sobre todo en cómo comprender el Nuevo Testamento. O sea, la clase que viene es cortita, la voy a hacer cortita. Prometo que va a ser la clase más corta de todas. Pero nada, les va a cambiar la manera de comprender el Nuevo Testamento. Y también lo que les pido con mucho amor también es que no, ¿cómo decirlo? Que alimenten a los que tienen hambre. ¿Y qué quiero decir con eso? O sea, que no alimenten a los que no tienen hambre. Lo que quiero decir con esto es que y lo digo porque yo lo hice, yo cuando empecé a entender todas estas cosas, cuando me lo enseñaron a mí, me vi muy tentada a contarle a todo el mundo. O sea, como salir corriendo y decir, no, sabes que el rapto no existe y que los últimos tiempos en realidad ya pasaron y que en realidad Jesús, bueno, ¿no? Como salir como loca, ¿no? A contarle a todo el mundo. ¿Y qué pasa? Este tema de los últimos tiempos para muchas personas es el motor de su vida. Es el motor de su vida, es el motor de su ministerio. Es como la batería que los mueve. Está bien, está mal, no lo sé, para mí, pero es ¿cómo decirlo? La gasolina que los mueve, por así decirlo. Es la gasolina que los mueve a predicar, es la gasolina que los mueve a ser cristianos incluso. Entonces, yo lo que recomiendo es que no compartamos esta información simplemente por el hecho de que los demás nos vean o simplemente por el hecho de tener una opinión diferente y de decirle a alguien no, el rapto no existe y dejárselo así como dejarlo totalmente confundido porque el fruto de eso no va a ser bueno. Lo que quiero decir con esto es que alimenten a los que tienen hambre. Si conocen a alguien que el tema de los últimos tiempos le hace ruido, no cree tanto en el rapto, pero no sabe por qué, pero no cree, entonces a esas personas sí. Pero si conocen a alguien que el motor de su vida es que el rapto y que Cristo viene y que Maranata, bueno, déjenlo ser. Cada uno tiene, porque eso es amor también, es respetar los tiempos de cada uno y quizás esa persona, nada, es el motor de su vida y esa persona hasta muere creyendo que mañana puede ser el rapto y bueno, y son felices así. Y espero que se entienda el corazón con el que estoy diciendo esto. No estoy tratando de crear una mentalidad de superior, sino de ser superiores o de sentirnos superiores, sino de
de que esta información vaya acompañada con amor también. Y el amor muchas veces es callar, y el amor muchas veces es no destruirle la teología a alguien, sino estamos acompañándolo en el proceso que lleva después, porque te lleva un tiempo digerir todo esto. O sea, yo sé que para muchas personas cuando vean este material, su mentalidad va a cambiar totalmente. La manera de ver a Dios cambia totalmente. Entonces, seamos responsables también con esto. Así que bueno, espero que se haya entendido lo que quise decir, que se haya entendido mi corazón. Y bueno, eso fue todo, queridos amigos. Nos vemos la semana que viene con la parte 7. Recuerden suscribirse a mi canal y recuerden seguirme en las redes sociales, sobre todo en Instagram, en donde interactúo más cotidianamente. Eso es todo y nos vemos la semana que viene. Bye.